Imagina una acera elegante del centro financiero, pulida como espejo por la lluvia reciente, con vitrinas de marcas caras brillando y gente apurada oliendo a perfume y café. Y en medio de ese mundo que camina rápido, hay un crujido de ruedas viejas, un carrito de madera cargado de panes dorados, baguettes aún tibias envueltas en tela, el aroma a harina y mantequilla escapando como un abrazo que nadie pidió. Detrás del carrito está Tomás Tito Molina, unos 52 años, piel morena curtida, cabello negro con canas pegado a la frente por el sudor, delantal manchado de masa, manos grandes agrietadas por el trabajo, postura encorvada de quien empuja la vida cuesta arriba, y una voz humilde que repite «pan fresco, recién hecho», para el desayuno, mientras mira el suelo para no incomodar a los trajes. Pero esa mañana la acera no quiere humildad, quiere silencio, porque desde la puerta de un edificio de vidrio sale Julián Ferrer, unos 39 años, piel clara, mandíbula tensa, cabello oscuro, engominado, traje azul impecable, reloj pesado, zapatos brillantes que no conocen la harina, y trae en la cara esa furia de quien cree que el espacio también se compra. Lo acompaña el eco de su rabia, y dos colegas detrás con cara de «no te metas». Y cuando Julián ve el carrito invadiendo su paso, frunce la nariz como si el olor a pan fuera basura. «Tu basura ensucia mi acera», grita señalando el delantal de Tito como si fuera un crimen, y la gente voltea. Algunos frenan con el celular en la mano, otros fingen que no vieron porque el miedo también usa corbata. Tito se sobresalta, aprieta la manija del carrito con los dedos blancos. «Señor, disculpe, solo me pongo aquí un momento, no molesto». Y esa palabra, disculpe, enciende más a Julián, porque para él pedir perdón es debilidad. «¿No molestas? Mírate», oliendo a horno en la puerta de un edificio decente. Escupe, y Tito traga saliva mirando al suelo, porque sabe que si responde, pierde la venta y quizá algo peor. Intenta mover el carrito, pero una rueda se traba en una grieta del pavimento. El pan se tambalea, y en ese segundo de torpeza, el rico siente el impulso cruel de demostrar poder con el cuerpo. Julián levanta la pierna con rabia, como quien patea una lata, y lanza una patada al costado del carrito con un golpe seco que suena como martillazo. La madera cruje, el carrito se ladea, las canastas se abren y los panes ruedan por la acera como monedas doradas escapando. Algunos caen en un charco, otros golpean el borde de la banqueta y rebotan. Y Tito cae de rodillas tratando de atraparlos con desesperación. «No, por favor, es todo lo que tengo», suplica, y su voz se rompe porque no está defendiendo pan, está defendiendo la semana, la medicina de su madre, el alquiler, la dignidad. Julián se ríe fuerte, una risa que busca aplauso. «Mira, tu basura ya está donde debe, en el suelo», y su bota pisa un pan como si fuera una ofensa personal, aplastándolo contra el pavimento. Alguien en el fondo suelta «¿Se oye?», pero se calla cuando Julián gira la cabeza con mirada de amenaza, y la calle, que siempre corre, se queda a mirar como si fuera cine. Tito, temblando, levanta un pan mojado y lo limpia con el delantal, las lágrimas mezclándose con la lluvia vieja del charco, y murmura sin querer, como oración que se escapa cuando ya no queda orgullo: «Dios, no me abandones». Y justo cuando esa frase sale, el aire cambia de forma sutil, como si la ciudad bajara el volumen, como si el humo de los autos se apartara un poco. Desde el otro extremo de la acera aparece un hombre sereno, de unos 33 a 35 años, barba castaña, ojos profundos, túnica clara sencilla y un manto rojo sobre el hombro que destaca como fuego tranquilo entre los trajes, caminando sin prisa, sin guardaespaldas, sin miedo, con pasos que parecen ordenar el caos. No mira primero al rico, mira primero al pan en el suelo, luego al hombre arrodillado, y su mirada no tiene lástima, tiene valor. Se detiene junto a Tito, se agacha a su altura, y su voz sale suave pero clara, como agua limpia. «Levántate, Tito, tu trabajo no es basura». Tito abre los ojos, confundido, porque nadie había dicho su apodo ahí, y porque en esa voz hay algo que sostiene. Julián se enfurece al sentir que le roban el centro. «¿Y tú quién eres, otro mendigo? Lárgate o llamo seguridad», y se acerca con el pecho inflado, listo para empujar también a ese desconocido. Pero el hombre de manto rojo se incorpora despacio
y lo mira de frente sin desafío, con una verdad tranquila que incomoda más que un grito. Tu acera no se ensucia con pan, se ensucia con tu orgullo. La frase cae como piedra y alrededor se oyen inhalaciones. Alguien murmura, ¿qué dijo? Y los celulares se levantan. Julián se ríe con desprecio para no temblar. ¿Orgullo? Yo pago impuestos, yo pago este edificio, yo pago lo que sea. Y el hombre responde sin levantar la voz. Entonces paga también lo que debes al corazón. Tito, todavía en el suelo, intenta recoger panes, manchados. Señor, no se meta, me va a ir peor. Y el hombre le toca el hombro con suavidad. No estás solo. Si esta escena te aprieta el pecho, escribe en comentarios pan, para que más gente recuerde que la dignidad no se pisa. Y quédate, porque lo que pasa ahora mismo frente a todos va a cambiar la acera, el rico y el hambre de mucha gente. Julián, irritado por la calma, levanta la mano como para apartarlo. Te dije que te largues. Y en ese instante, el hombre de túnica clara extiende su palma abierta hacia él, no como amenaza, sino como límite, y con la misma serenidad dice una frase que corta el aire. Basta, la ciudad, el viento, los pasos, todo parece detenerse un segundo, y Tito siente el olor del pan más fuerte, como si el suelo estuviera respirando, mientras Julián, con la bota todavía sobre el pan aplastado, se queda inmóvil sin entender por qué su cuerpo no obedece su rabia. Justo cuando el manto rojo se mueve apenas y el hombre se inclina hacia las canastas vacías como si fuera a recoger algo que nadie cree posible. El hombre de túnica clara se inclinó hacia las canastas vacías con una calma que irritaba a Julián porque no podía dominarla, y mientras Tito intentaba rescatar un pan mojado del charco, el manto rojo rozó el borde del carrito como si lo cubriera de dignidad. Jesús tomó entre sus dedos el pan aplastado bajo la bota de Julián, lo levantó sin asco, y el sonido del pan separándose del pavimento fue seco, humilde, como si hasta el suelo estuviera cansado de que lo usaran para humillar. Eso ya no sirve, se burló Julián apretando la mandíbula. Vas a llorar por migajas, pero Jesús lo miró un instante, no con furia, con tristeza firme, y respondió, tú también te volviste migaja por dentro y no te has dado cuenta. La multitud se estremeció. Una chica tapó su boca. Un hombre de traje aflojó el nudo de la corbata como si le faltara aire, y detrás, desde el edificio, salió un guardia de seguridad. Sergio, unos 46 años, piel morena, cabeza rapada, uniforme negro, manos grandes, caminando rápido con la postura de quien siempre llega a sacar problemas de la puerta. ¿Qué pasa aquí?, preguntó con voz dura, mirando primero a Julián por reflejo, porque en ese mundo se mira al que manda. Ese tipo está obstruyendo y ese vendedor está ensuciando la entrada. Soltó Julián sin perder tiempo, señalando como si su dedo fuera ley, y Sergio ya iba a acercarse a Tito para levantarlo del brazo cuando vio el pan desparramado, vio al hombre arrodillado con lágrimas y vio la bota de Julián sobre un pan, y por un segundo su mirada dudó, porque hasta los guardias tienen memoria de hambre. Jesús levantó la palma hacia Sergio, no en amenaza, en paz, y dijo, no lo cargues a él, carga tu conciencia. Sergio frunció el ceño. ¿Y tú quién eres para hablarme así? Pero algo en esa voz lo desarmó sin que pudiera explicarlo, como si le hablara a alguien que lo conocía antes del uniforme. Tito, con el rostro mojado, susurró apurado, señor guardia, yo me voy. Solo déjeme recoger lo que queda. Y Sergio tragó saliva porque la palabra lo que queda le sonó a derrota. Jesús, sin apurarse, puso el pan aplastado sobre la tabla del carrito. Lo partió con las manos con un gesto simple, sobrio, sin levantarlo como trofeo, y colocó los pedazos dentro de una canasta vacía. Luego tomó un pan sucio de charco, lo limpió apenas con la manga de su túnica, como quien no desprecia lo que otros desprecian, y lo puso también. Mira, dijo a Tito con voz baja, el pan no es basura, es sustento. Y cuando Tito levantó los ojos temblando, vio que dentro de la canasta donde antes solo había migas, ahora había más, no de golpe con luces, sino como si el vacío se negara a seguir vacío, un pan entero donde había medio, dos donde había uno, y luego otro más, y otro, acomodándose como si siempre hubieran estado ahí. La gente se quedó muda, no por espectáculo,
sino por esa sensación rara de estar frente a algo que no se puede fingir. Una señora que pasaba con bolsas se detuvo. «¿Qué?», murmuró, y un niño que venía de la mano de su madre señaló con la boca abierta. «Pan», y el olor se volvió más fuerte, cálido, como horno encendido en medio de acero. Julián dio un paso atrás. La sonrisa se le borró. «¿Qué truco es este?», escupió, y miró a su alrededor buscando cómplices, pero lo único que encontró fueron ojos abiertos y celulares temblando. Jesús no miró a las cámaras, miró al hambre. Al borde de la acera, una mujer con chamarra delgada y un bebé en brazos se acercó despacio como si pidiera permiso para existir. Un joven con mochila rota se detuvo con la mirada clavada en las canastas. Un anciano de manos huesudas olfateó el aire y se llevó la mano al estómago. Tito, en shock, balbuceó: «Señor, yo tenía para vender, no para regalar». Y Jesús respondió con una serenidad que lo hizo llorar más. Cuando te quitan el pan con injusticia, Dios te enseña que el pan no es tuyo, es para compartir. Sergio, el guardia, se quedó tieso, porque su trabajo era cerrar puertas, y sin embargo ahí, frente a él, una puerta invisible se estaba abriendo. No pueden estar aquí», intentó Julián, pero su voz ya no sonaba a dueño, sonaba a niño asustado por perder control. Jesús tomó otra canasta vacía, puso dentro 2 panes, y en un abrir y cerrar de ojos sobrio, sin chispas ni gritos, la canasta se llenó hasta el borde, como si el mismo aire la hubiera alimentado, y la gente soltó un jadeo colectivo. Tito cayó sentado en la acera, agarrándose la cabeza. Esto, no, y Jesús lo levantó con cuidado. «Respira, Tito. No es para que te asustes, es para que creas». Entonces Jesús miró a los que estaban alrededor, no con voz de mandón, con voz de padre, y dijo: «Tomen, pero tomen con respeto». Y la primera en acercarse fue la madre del bebé. Ojos húmedos, manos temblorosas. «¿De verdad?», susurró. Y Tito, con lágrimas, le entregó un pan entero como si estuviera entregando un pedazo de cielo. El bebé dejó de llorar al oler el pan y la mujer se quebró. «Gracias», repitió, y detrás se formó una fila espontánea, silenciosa, de gente que no pedía lujo, pedía vida. Julián se quedó mirando cómo la basura que él pateó ahora alimentaba a su propia acera, a su propio mundo, y el golpe a su ego fue tan grande que intentó reaccionar como siempre. «Esto es ilegal, están repartiendo comida sin permiso. Sergio, haz algo». Y Sergio apretó la mandíbula, miró a Jesús, miró a Tito, miró a la fila, y por primera vez no obedeció al dinero, sino a la decencia. «Señor Ferrer, hoy no», dijo en voz baja, y esas 2 palabras fueron un terremoto. Julián lo fulminó. «¿Cómo que hoy no? Te pago». Y Sergio, con la voz temblorosa, respondió: «No lo suficiente para apagar lo que estoy viendo». El rostro de Julián se endureció, y la rabia le subió como fuego, porque el rico tolera el hambre ajena, pero no tolera perder autoridad. Dio un paso hacia el carrito como para patearlo otra vez, pero Jesús levantó la palma sin violencia, solo límite, y Julián sintió otra vez que su cuerpo se detenía como si el orgullo chocara contra una pared invisible. «¿Qué me hiciste?», siseó Julián, y Jesús lo miró con verdad tranquila. «Nada. Solo te detuve para que no sigas siendo quien eres cuando nadie te mira». Julián tragó saliva, y por un segundo su mirada se quebró, como si detrás del traje hubiera un niño herido, pero lo tapó con desprecio. «Tú no eres nadie». Y Jesús respondió suave, firme: «Eso mismo le dijiste a él». Tito, mientras tanto, seguía entregando pan con manos temblorosas, y cada vez que una canasta quedaba casi vacía, aparecían más panes, como si la generosidad fuera la llave. La fila creció y con ella la atención. Desde la esquina se escuchó el sonido de un vehículo frenando, y un hombre con chaqueta de reportero bajó con cámara profesional. «Es verdad, lo están grabando», gritó alguien, y Julián palideció, porque una cosa es humillar a un vendedor cuando nadie te ve, y otra es hacerlo cuando el mundo te ve. En su bolsillo vibró el teléfono, una notificación brillante. «Video en tendencia. Ejecutivo patea carrito y pisa pan». Y debajo, el nombre de su empresa. Julián sintió que se le cerraba el pecho. Miró a Jesús con odio y miedo mezclados. «Bórralo»,
haz que pare. Pero Jesús no miró el teléfono, miró el corazón de Julián. No temes por tu reputación, temes por tu vacío. En ese instante, del interior del edificio, salió una mujer elegante. Gabriela Ferrer, unos 34 años, piel clara, cabello castaño recogido, abrigo, ojos furiosos, y venía directo hacia Julián con una frase que le atravesó el orgullo frente a todos. Julián, ¿qué hiciste ahora? Mientras la fila seguía recibiendo pan y el reportero encendía la cámara apuntando justo al momento en que Jesús, con el manto rojo, cubría a Tito con su presencia y la ciudad entera estaba a punto de enterarse de que el pan que quisieron llamar basura se convirtió en juicio. Gabriela Ferrer avanzó desde el lobby con el abrigo caro abierto y el rostro rojo, no por el frío sino por la vergüenza, y se plantó frente a Julián como si acabara de verlo por primera vez, porque lo que él había hecho ya no cabía en un error. Julián, ¿qué hiciste ahora?, soltó con una voz que cortó el murmullo, y él intentó sonreírle, con esa sonrisa de ejecutivo que apaga incendios. Amor, se estaba metiendo en la entrada, estaba ensuciando, pero la frase se le murió al ver que el reportero ya tenía la cámara profesional encendida, el micrófono apuntando, y en la pantalla del celular de Medio Mundo corría la escena del carrito pateado, como si fuera tráiler de tragedia. Gabriela miró al suelo, vio el pan aplastado y el charco con migas, vio a Tito con el delantal manchado y los ojos hinchados de llorar, mientras seguía entregando panes a una fila silenciosa de madres, ancianos y trabajadores, y luego vio a Jesús de túnica clara y manto rojo, con la mano levantada en calma, como si sostuviera el aire para que no se rompa, y algo en su pecho se apretó, porque esa presencia no era de teatro, era de verdad. ¿Ensuciando?, repitió Gabriela, y su voz se volvió más baja, peligrosa. Julián, esto huele a pan, no a basura. Y él sintió el golpe porque ese era el punto exacto donde su crueldad quedaba desnuda. El reportero dio un paso y habló alto para que la cámara lo captara. Señora, ¿es usted la esposa del ejecutivo que aparece en el video pateando la venta? Y Gabriela parpadeó, atrapada en un foco que no pidió, pero en vez de huir, miró a Julián directo. Responde. Y esa orden íntima lo desarmó más que el policía, porque venía de alguien que conocía su casa. Julián apretó la mandíbula, cambió de táctica y levantó la voz para dominar el espacio. Basta. Esto es propiedad privada. Este sujeto está vendiendo sin permiso, está obstruyendo, yo solo, pero Tito lo interrumpió con una frase temblorosa que no pedía venganza, pedía humanidad. Señor, yo pago mi permiso, solo me empujaron porque no les gustó verme. Y al decir verme, varios en la fila asintieron con rabia contenida, porque en esa acera la gente pobre se ve solo cuando estorba. Gabriela dio un paso hacia Tito, y al verlo de cerca, con las manos agrietadas por harina, le tembló la boca como si reconociera un rostro del pasado, porque había algo en él, la mirada cansada y buena, que le recordó a su padre, un hombre que también trabajaba con las manos antes de que ella aprendiera a sobrevivir entre trajes. ¿Está bien?, le preguntó, y Tito bajó la vista. Estoy intentando. Y esa palabra, intentando, le rompió la voz a Gabriela, porque sonaba a alguien que vive al límite. Julián, viendo que su propia esposa se inclinaba hacia el vendedor, explotó con la rabia de quien siente perder jerarquía. «Gabriela, no lo toques, te ensucia», y la frase cayó como piedra, porque era exactamente el título de su pecado: tratar a un ser humano como mancha. Jesús giró la cabeza hacia Julián con una firmeza tranquila. «No es el pan el que mancha, es tu desprecio». Y la multitud murmuró como ola. Sergio, el guardia, se quedó en medio con la espalda tensa, recibiendo mensajes en su radio, porque desde adentro ya estaban llamando a control de crisis, y en su auricular se escuchó una voz nerviosa. «Sergio, saca a esa gente de la entrada, ya, antes de que llegue el director». Y Sergio apretó los dientes, miró a la fila hambrienta y respondió bajo: «No puedo sacar el hambre a patadas». Y colgó como si esa frase le costara el trabajo, pero le salvara el alma. El reportero acercó el micrófono a Julián. «Señor Ferrer, ¿por qué dijo, tu basura ensucia mi acera?» Y Julián, acorralado, intentó el golpe final de arrogancia.
porque tengo estándares. Pero cuando lo dijo un niño de la fila, unos 8 años, suéter delgado, ojos grandes, dio un mordisco al pan que Tito le acababa de dar y soltó inocente: «Sabe a casa», y esa frase simple atravesó el aire como un golpe a los estándares. Gabriela miró al niño, luego miró a Julián y susurró con una tristeza que daba más miedo que el grito: «¿En qué te convertiste?». Y Julián sintió un vacío abrirse en el pecho, así que hizo lo que siempre hacía: llamó al poder, sacó el teléfono y marcó con manos rápidas: «Seguridad corporativa, necesito apoyo, saquen a este», y al tipo disfrazado, señalando a Jesús, porque cuando no puedes ganarle a la verdad, intentas expulsarla. Pero antes de que la llamada conectara, Jesús levantó la palma hacia él, no como amenaza, sino como límite, y Julián sintió otra vez esa sensación insoportable de que su cuerpo no obedecía a su rabia, como si la violencia chocara contra una pared invisible. ¿Qué es esto?», balbuceó. Y Jesús lo miró con la calma de quien no compite. «Es misericordia deteniéndote antes de que te termines de perder». Gabriela, temblando, miró a Jesús con los ojos húmedos, y el reportero, oliendo historia, apuntó la cámara al manto rojo y preguntó en 1900, voz baja: «¿Quién es usted?». Y Jesús respondió sin drama, mirando a Tito y a la fila: «Soy quien no deja que el hambre sea humillación». Si esto te está indignando y a la vez te está dando esperanza, deja un amén en comentarios para que más personas vean que la dignidad también se defiende, porque lo que pasa ahora cambia el destino de Tito. En ese instante, los panes volvieron a multiplicarse de forma sobria, como respuesta a la necesidad y no al show. Una canasta que Tito acababa de vaciar se llenó otra vez con panes dorados, y luego otra, y el olor a horno se volvió más fuerte que el perfume de los trajes, y la fila empezó a moverse con lágrimas y silencio. Julián miró las canastas llenas, y su mente de control se quebró, porque no podía explicarlo ni comprarlo, y entonces su teléfono vibró con una llamada entrante que lo dejó helado. «Presidencia, CEO», y al contestar escuchó una voz fría, cortante, sin emoción: «Julián, ya lo vi, todo el mundo lo vio. ¿Qué hiciste?». Y Julián tragó saliva mirando a Gabriela, al reportero, a Tito, a Jesús, y al pan multiplicándose como si el cielo le estuviera respondiendo a su crueldad. Fue un malentendido», intentó, pero la voz del CEO lo aplastó. «No hay malentendido cuando pisas el pan de un pobre. Quiero que bajes ahora mismo al lobby, y quiero que el señor del carrito esté presente». Y Julián sintió que el piso se le iba, porque su mundo no lo estaba defendiendo, lo estaba citando. Gabriela oyó parte de la llamada y su rostro cambió, porque entendió que esto ya no era solo vergüenza pública, era juicio real. Tito, con las manos llenas de harina y lágrimas, susurró a Jesús: «Yo no quiero problemas, solo quiero vender». Y Jesús le respondió con ternura firme: «La verdad siempre parece problema para quien vive de puertas cerradas». En ese momento, desde el interior del edificio, se abrió el ascensor principal con un ding metálico, y salió un hombre mayor con traje oscuro y cara de piedra, acompañado por 2 asistentes con tablets, caminando directo hacia la escena como si fuera a apagarla. Pero al ver el pan multiplicándose y las cámaras, se detuvo, y sus ojos se clavaron en Tito con un shock que nadie entendió todavía, porque ese hombre no lo miró como a vendedor, lo miró como a alguien que conocía, y soltó en un hilo sin querer una frase que cambió el aire: «Tito, ¿eres tú?». Mientras Julián palidecía sin entender por qué el nombre del basurero sonaba, de pronto, como un fantasma del pasado. El hombre del ascensor se quedó inmóvil un segundo, con la puerta aún abierta detrás, como si el ding metálico hubiera sonado dentro de su pecho, y sus asistentes con tablet se miraron confundidos porque nunca lo habían visto perder el control del guión. Era Roberto Cárdenas, el CEO que acababa de llamar a Julián, unos 56 años, piel clara, cabello entrecano impecable, traje oscuro de corte perfecto, mirada de acero acostumbrada a salas de junta, y aún así, al ver a Tito con el delantal manchado y las manos agrietadas, su cara cambió a algo que no se compra: reconocimiento, culpa, memoria. «Tito, ¿eres tú?», repitió en un hilo, y el nombre cayó como un ladrillo en el silencio, porque nadie esperaba que el dueño de ese edificio pronunciara el apodo del basurero con la voz de quien vio un fantasma.
Julián se puso pálido. El reportero casi se tropieza de emoción. Gabriela abrió los ojos con una mezcla de shock y esperanza. Y Tito se quedó con un pan en la mano, como si no supiera si era real lo que estaba escuchando. «Señor, yo me...» balbuceó Tito mirando al suelo por costumbre, pero Roberto dio 2 pasos rápidos, sin importar el charco ni las cámaras, y lo miró de frente, no como ejecutivo, como hombre. «No me digas, señor. Yo te decía Tito cuando era niño», y esa frase rompió el aire como vidrio, porque de pronto el pan en la acera ya no era un incidente, era una historia. Julián intentó recuperar el control con una risa nerviosa. «Roberto, esto es un tema menor. Lo resolvemos». Pero Roberto ni lo miró, porque sus ojos estaban clavados en las manos de Tito, las mismas manos que parecían haber empujado más que un carrito, como si hubieran empujado una vida. «¿Cuánto tiempo?», susurró Roberto, y Tito tragó saliva. Mucho, desde que no terminó, porque le ardía el orgullo de hombre trabajador que no quiere dar pena. Roberto respiró hondo y dijo algo que nadie esperaba escuchar de un CEO en público. «Tú me diste de comer cuando yo no tenía nada». Y un murmullo eléctrico recorrió la fila. El guardia Sergio dejó de respirar un segundo. Gabriela se llevó la mano al pecho y el reportero acercó el micrófono temblando. Roberto miró alrededor y su voz, aunque baja, se volvió autoridad verdadera. «Apaguen la música del lobby, abran la puerta y traigan agua. Y nadie toque a este hombre». Y los empleados obedecieron sin discutir, porque esa autoridad no venía de grito, venía de vergüenza. Julián, viendo que el poder real se alineaba con el pobre, explotó. «Esto es ridículo. Mi acera, mi entrada, mis estándares». Y Roberto giró por fin la mirada hacia él, y lo que había en sus ojos no era ira, era juicio frío. «Tus estándares son una máscara, Julián. Lo que hiciste ya está en todo el mundo». Y al decir todo el mundo señaló sin mirar los celulares, porque los sabía ahí. Julián tragó saliva, intentó justificarse como siempre. Él estaba ensuciando, Roberto, estaba obstruyendo, yo solo. Pero Roberto lo cortó con una frase que sonó a Mino en Don, sentencia empresarial y moral al mismo tiempo. «Lo único que obstruyó aquí fue tu corazón». Gabriela dio un paso hacia Roberto. «¿Qué significa que él te dio de comer?», preguntó con la voz quebrada, y Roberto la miró con un dolor viejo. «Significa que cuando yo era un adolescente sin casa, él me encontró en una banca en invierno, me cubrió con su abrigo, me dio pan, y me dijo que no dejara que el frío me volviera cruel. Y al decir frío, se le tensó la mandíbula, porque era exactamente lo que estaba viendo ahora en Julián». Tito bajó la cabeza avergonzado de que su misericordia antigua estuviera siendo usada como historia, pero Jesús, a un lado, túnica clara y manto rojo, lo miró con ternura firme, como recordándole que la compasión no se esconde. Roberto notó por primera vez a Jesús con claridad y se quedó quieto, porque en medio de trajes y cámaras, ese manto rojo parecía una señal. «¿Quién es usted?», preguntó sin burla, casi con respeto involuntario, y Jesús respondió con calma: «Soy quien vio el pan caer, y vio el corazón que lo pateó». Y Roberto tragó saliva como si esa frase le mostrara algo que él mismo necesitaba. Julián, desesperado, señaló a Jesús. «Ese tipo está haciendo trucos, está manipulando, mira las canastas». Y Roberto miró el carrito lleno, la fila comiendo, y por primera vez su rostro de CEO se quebró en algo más humano. «No sé cómo se llenaron, pero sé por qué se repartieron». Y miró a Tito. «Porque alguien aquí decidió alimentar en vez de humillar». El reportero aprovechó. «Señor Cárdenas, ¿va a despedir a Julián Ferrer?». Y esa palabra despedir flotó como guillotina. Roberto miró a Julián un largo segundo y respondió sin gritar, despacio, para que quedara claro: «No voy a despedirlo. Voy a exigirle que enfrente las consecuencias y repare». Y Julián se rió con desprecio. «¿Reparar? ¿Yo? ¿Por pan?». Y Roberto dio un paso, bajando la voz como si hablara en sala de juntas, solo que ahora la sala era la calle. «No es por pan, es por la forma en que trataste a un hombre. Y si tu forma de ser es esa, no puedes representar nada aquí». Gabriela miró a Julián con ojos húmedos. «Te lo dije, te estás volviendo alguien que no reconozco». Y Julián, herido en el ego, lanzó la frase venenosa: «Tú cállate, no entiendes nada de negocios».
y la fila se indignó, pero Jesús levantó la palma, pidiendo calma sin pedir permiso, y dijo con firmeza suave: «El negocio sin amor siempre termina en ruina». Tito, con el pan en la mano, miró a Sintosesi, Roberto, y por primera vez levantó la voz, no para exigir dinero, sino para poner verdad. «Yo no quiero destruir a nadie, solo quiero trabajar sin que me pateen». Y Roberto asintió, tragándose la culpa. Y eso es lo mínimo que debió pasar siempre. Entonces Roberto hizo algo que dejó a todos sin aire. Se quitó el abrigo caro y lo puso sobre los hombros de Tito, cubriéndolo como si devolviera una manta antigua, y el gesto fue tan simple que dolió, porque la dignidad a veces se repara con actos, no con discursos. Julián se quedó congelado viendo al jefe cubrir al vendedor, y su orgullo explotó en una decisión desesperada. Dio un paso hacia el carrito como para volcarlo de nuevo. «¡Esto se acaba!». Pero Sergio, el guardia, se interpuso firme, y Jesús levantó la mano, y Julián sintió otra vez esa pared invisible que lo detenía antes de hacer más daño. «¡Muévete!», le gritó a Sergio, y Sergio respondió con voz temblorosa pero humana: «No, Julián, hoy no», repitiendo la misma frase que antes, como si la acera estuviera aprendiendo a decir basta. Roberto miró a Julián con una tristeza severa. «Vas a bajar al lobby ahora, vas a mirar este video completo conmigo, y luego vas a pedir perdón públicamente, y vas a trabajar una semana con Tito, empujando este carrito, viendo caras, oliendo harina, escuchando hambre, y si te niegas, ahí sí, te vas». Y Julián abrió la boca, indignado, porque para él eso era peor que un despido. Era perder el personaje. Gabriela soltó un suspiro que era oración. La fila murmuró: «¡Que lo haga!». El reportero tembló de emoción, y Tito, con el abrigo sobre los hombros, miró a Jesús buscando confirmación. Y Jesús le respondió con una mirada serena que decía: «Esto es justicia». Julián apretó los puños, miró a las cámaras, miró a Roberto, miró a Tito, y por un instante pareció que iba a gritar: «¡No!», pero su teléfono volvió a vibrar con una avalancha de notificaciones, su empresa en tendencia, sus socios llamando, su reputación cayendo como pan al suelo. Y entonces su voz salió rota, casi inaudible: «Yo no», y se quedó a medias, porque tenía que elegir entre humillación y transformación, justo cuando Jesús, sin levantar el tono, le soltó la frase que lo clavó contra su propia verdad: «El pan se puede recoger, pero el corazón, Julián, ¿lo vas a levantar o lo vas a seguir pateando?». Julián quedó clavado con la boca entreabierta, como si la pregunta de Jesús le hubiera apagado el aire. «El pan se puede recoger, pero el corazón, Julián, ¿lo vas a levantar o lo vas a seguir pateando?». Y por primera vez su rabia no encontró salida fácil, porque la calle ya no era su escenario, era su espejo. Roberto lo sostuvo con la mirada de jefe y de hombre herido. Gabriela temblaba como si le doliera ver a su esposo caer. El reportero no parpadeaba. La fila de gente con pan en la mano parecía una pared de humanidad, y Tito, cubierto con el abrigo caro, respiraba como quien no entiende por qué la vida cambió de golpe. Julián apretó los puños, miró el carrito, miró el pan desparramado que todavía quedaba en el suelo, y la vergüenza le subió por la garganta como ácido, así que intentó escupirla hacia afuera. «Esto es humillante. Yo no soy tu empleado, Roberto». Pero la frase sonó débil porque el video ya lo había hecho pequeño ante el mundo. Roberto no gritó. Solo dijo con una firmeza fría: «No eres mi empleado. Eres mi responsabilidad si te dejo representar esta empresa sin corregirte, y hoy te corregirás o te irás». Y ese «hoy no» dejaba espacio. Gabriela dio un paso hacia Julián, los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Hazlo. Por Emma, por nosotros, por ti», dijo, y la mención de su hija, que no estaba ahí, pero existía en la conciencia, golpeó el orgullo de Julián de forma inesperada, porque imaginó a su niña viendo el video en unos años, escuchando a su padre decir «basura». Julián tragó saliva, y en ese silencio, Tito habló con voz baja, sin venganza: «Señor, yo no le deseo hambre. Solo no me trate como si yo no fuera persona». Y esa frase fue más fuerte que cualquier insulto, porque era limpia. Jesús se mantuvo sereno, túnica clara y manto rojo, sin imponerse, pero su presencia era como una puerta abierta que Julián podía atravesar
o seguir golpeando. Baja al lobby, repitió Roberto, y señaló la entrada como quien señala un tribunal. Julián dio un paso, luego otro, como si cada paso fuera un clavo en el ego, y al llegar al umbral, el olor del lobby, limpio, caro, desinfectado, chocó con el olor a pan y a lluvia de afuera, como dos mundos que no se querían mezclar. Roberto hizo una seña a sus asistentes y ordenó que abrieran una sala de reuniones, la misma donde se firmaban contratos millonarios, pero ahora la usaban para algo más difícil, mirar la verdad. «Tito viene», dijo Roberto, y un asistente titubeó. «Señor, eso no es protocolo», y Roberto lo fulminó con una frase. «Hoy el protocolo se llama dignidad». Sergio, el guardia, se quedó afuera controlando la entrada, y por primera vez su postura no era de expulsar pobres, era de proteger un momento justo. Adentro en la sala, un televisor grande ya mostraba el video viral. La patada, el pan rodando, la bota pisando, la risa de Julián, el grito «Tu basura ensucia mi acera», y al verlo en pantalla grande, Julián sintió que el pecho se le cerraba porque la crueldad grabada es imposible de justificar sin sonar monstruo. Gabriela se llevó una mano a la boca, Roberto apretó la mandíbula y Tito, de pie junto a la puerta, con el delantal todavía húmedo, bajó la mirada porque le dolía verse humillado otra vez, aunque ahora fuera para justicia. Jesús no entró primero. Se quedó en el marco como si respetara el espacio, pero su manto rojo era visible, recordatorio de que la verdad no se va. Roberto pausó el video en el frame exacto de la patada y miró a Julián. «¿Lo ves?», Julián intentó hablar. «Yo estaba...» Pero Roberto lo cortó. «No expliques, reconoce». Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, Julián se quedó sin palabras porque la imagen hablaba sola. Tito respiró hondo y dijo sin levantar la voz: «Ese pan, lo hice desde las 3 de la mañana». Y la frase fue como una bofetada suave, porque a nadie le duele lo que no imagina, y ahora Julián imaginaba las manos amasando, el horno, el cansancio. Roberto miró a Tito con culpa verdadera. «¿Por qué no viniste antes a pedirme ayuda?». Y Tito soltó una risa triste. «Porque los que tienen hambre no creen que los de arriba los escuchen, y porque cuando uno sube se olvida». Y Roberto bajó la mirada porque se estaba viendo en esa frase. Jesús habló desde el umbral, con serenidad firme. «El pan alimenta el cuerpo, la humildad alimenta el alma». Y Julián apretó los dientes, porque esa palabra, humildad, le parecía veneno. Roberto volvió a Julián. «Vas a pedir perdón ahora, y no un perdón de prensa, uno de hombre». Y Julián sintió la rabia querer salvarlo. «¿Y si no?». Roberto respondió seco: «Te vas y no vuelves, y yo mismo pondré tu nombre en el comunicado porque no voy a cubrir esto con silencio». Gabriela miró a Julián suplicando sin rogar: «Por favor». Y en ese segundo, Julián entendió que el poder de siempre, amenaza, dinero, risa, no le servía. Miró a Tito, vio su delantal, vio su cara cansada y por primera vez le pegó una memoria que no sabía que tenía. Cuando era niño, su madre le dijo: «Nunca humilles a quien trabaja», y él lo olvidó. Tragó saliva, y su voz salió baja, rota, como si le arrancaran un pedazo del traje. «Tito, perdón», pero el perdón se quedó corto. Se notaba que aún era formal. Jesús dio un paso hacia adentro, sin invadir, solo acercándose lo suficiente para que Julián lo oyera sin público. «No pidas perdón para quedar bien, pide perdón para cambiar». Y Julián cerró los ojos un segundo, apretó los puños, y cuando los abrió había lágrimas contenidas de rabia y vergüenza, el tipo de lágrimas que odias sentir porque te recuerdan que eres humano. Miró a Tito y dijo más fuerte: «Perdón por llamarte fe basura, por patear tu pan, por tratarte como si no valieras». Y al decir «no valieras», la voz se le quebró, porque ese era el centro. Tito lo miró largo, y no sonrió ni se vengó, solo dijo con firmeza sencilla: «Lo acepto si lo vas a demostrar». Roberto asintió. «Lo va a demostrar», y ordenó algo que parecía imposible en ese mundo. Mañana 5 a.m. Julián en el horno con Tito. Y hoy mismo, el Banco Corporativo abre una mesa de apoyo para vendedores ambulantes y un comunicado público reconociendo el abuso y anunciando el cambio. Los asistentes tragaron saliva porque eso era crisis real,
Pero Roberto ya no negociaba. Julián quiso protestar, pero el teléfono vibró otra vez con mensajes de accionistas y titulares, y entendió que la única forma de no ser destruido por su propio orgullo era transformarse de verdad. Gabriela soltó un llanto, silencioso, abrazó a Tito sin pedir permiso. «Perdóname por estar casada con esto». Y Tito, incómodo, le dio una palmada torpe. «No me pida perdón por él. Ayúdeme a que cambie». Jesús miró esa escena y dijo con ternura firme: «Eso es reparación, cuando el perdón se vuelve acción». Pero justo cuando parecía que la historia se movía hacia la transformación, un asistente entró apurado con la tablet en alto. Pálido: «Señor Cárdenas, hay un problema». La Fundación Luz Nueva publicó un comunicado diciendo que esto fue montaje, que el vendedor es estafador y que el video está editado, y ya hay bots atacando al señor Tito. Y el aire se congeló, porque la red del poder no se iba a quedar quieta. Roberto apretó la mandíbula. Julián palideció de nuevo. Tito sintió un golpe en el estómago porque sabía lo que era ser aplastado por mentira, y Jesús, tranquilo, levantó la mirada como quien ya esperaba ese ataque. «Cuando la luz aparece, la oscuridad grita», dijo, y todos entendieron que todavía faltaba el verdadero enfrentamiento. No solo pedir perdón, sino resistir el sistema que vive de humillar a los pequeños. El asistente dejó la tablet sobre la mesa, como si fuera una bomba, y la pantalla mostró el comunicado de Luz Nueva con letras grandes, frías, acusando a Tito de estafador y al video de editado, y debajo una cascada de comentarios idénticos, cuentas recién creadas, insultos repetidos como máquinas, basurero, parásito, fraude, y Tito sintió que el pan que había multiplicado esperanza afuera ahora se convertía en cuchillo adentro, porque el poder, cuando se ve expuesto, no pide perdón. «Fabrica ruido. Van a destruirme», murmuró Tito con la voz rota, mirando sus manos de harina como si no entendiera cómo se pelea contra un ejército invisible. Y Roberto apretó la mandíbula hasta que se le marcaron los músculos. «No van a destruirte si yo no lo permito». Pero se notaba que estaba descubriendo tarde lo que es pelear con un sistema que él mismo alimentó. Julián, pálido, miró la pantalla y por primera vez no pensó en reputación, pensó en miedo real. «Esto es por mí. Yo les abrí la puerta», y esa confesión lo golpeó, porque su patada al carrito fue solo la punta de un iceberg. Gabriela se secó las lágrimas con rabia. «¿Quiénes son esos?», preguntó, y el asistente tragó saliva. «La fundación tiene alianza con varios bancos y con donantes. Están presionando para que el banco salga a desmentir, y si no, amenazan con retirar capital». Y Roberto soltó una risa amarga. «Claro, el hambre no importa, importa el capital». Y se levantó con una energía fría, caminando hacia la ventana desde donde se veía la fila afuera todavía comiendo pan bajo la lluvia. Jesús, de pie cerca del marco de la puerta con su túnica clara y el manto rojo, no parecía sorprendido, como si conociera el patrón del mundo, y dijo con calma firme: «La mentira siempre llega rápido cuando la verdad empieza a alimentar». Y Tito lo miró como quien busca aire. «¿Qué hago, Señor? Yo no tengo abogados, ni redes, ni...». Y Jesús le respondió sin frases bonitas de póster, con la sencillez que sostiene: «No, camines solo. Camina con testigos». Roberto giró de golpe, como si esa palabra testigos le abriera una ruta, y ordenó a sus asistentes con la voz de CEO, pero ahora con un filo moral: «Quiero el registro de donaciones, convenios y patrocinios de Luz Nueva ahora. Quiero auditoría externa y acceso a su contrato con nosotros. Y quiero un comunicado sin maquillaje, admitiendo el abuso, protegiendo a Tito y anunciando cooperación con autoridades». Y el asistente abrió la boca: «Señor, eso es suicidio corporativo», y Roberto lo fulminó. Suicidio fue dejar que el hambre se use como espectáculo. Julián, temblando, dio un paso al frente como si por fin entendiera lo que significa reparar. «Yo salgo y digo la verdad». Y Gabriela lo miró con incredulidad y miedo. «¿Estás seguro?». Y Julián tragó saliva. «No, pero si vuelvo a esconderme, nunca voy a cambiar». Afuera, el reportero ya estaba hablando en vivo, y el micrófono captó el rumor de bots convertidos en gritos humanos porque algunos curiosos empezaron a leer en sus teléfonos los ataques y a repetirlos sin pensar. «Dicen que es fraude.
Dicen que el pan estaba escondido, y esa palabra fraude hizo que la fila se tensara, porque el pobre aprende rápido a desconfiar cuando le han mentido 1000 veces. Tito dio un paso hacia la puerta como si quisiera huir antes de que la vergüenza lo aplastara de nuevo. Me voy, mejor me voy. Y Jesús le tocó el antebrazo con una presión suave, firme. Si te vas por miedo, ellos ganan. Si te quedas con verdad, la luz enseña. Y Tito, temblando, asintió como quien decide aguantar. Roberto abrió la sala y salió al lobby con Julián y Gabriela detrás, y el cambio de atmósfera fue inmediato. El aire olía a pan y a ansiedad. Cámaras apuntando, empleados susurrando crisis, y en la calle la fila se había multiplicado porque el video viral atrajo a más hambrientos y a más curiosos, y el pan seguía apareciendo en las canastas con sobriedad, como si el cielo ignorara el marketing y respondiera solo al estómago. Julián bajó las escaleras del edificio y el murmullo lo golpeó como ola. Alguien le gritó, «¡Abusivo!», otro, «¡Pisapanes!», y él sintió ganas de encogerse, pero se obligó a mirar a Tito de frente, ver sus ojos, ver su delantal, ver su humanidad, y entonces levantó las manos, no para mandar, sino para admitir. «Escuchen», dijo con la voz quebrada, y el reportero acercó el micrófono como si oliera historia. «Lo que vieron es real. Yo lo hice. Pateé su carrito, pisé su pan, lo llamé basura, y fue cruel». Y la calle se quedó quieta un segundo, porque nadie esperaba una confesión sin excusa. Y ahora están intentando destruirlo con mentiras y bots, porque esto tocó intereses. Pero yo no voy a taparlo. Y al decir no voy a taparlo, miró a Roberto, y Roberto asintió y añadió con voz firme, para que quedara grabado. «Como CEO, confirmo, el banco no va a cubrir a nadie. Vamos a entregar todos los registros y vamos a cortar relación con cualquier entidad que use la caridad para comprar silencio». Al oír eso, en el borde de la multitud, un hombre con chaqueta de la fundación, logo de Luz Nueva bordado, apareció con paso rápido y sonrisa tensa, unos 47 años, piel clara, barba recortada, auricular, y levantó una carpeta como si fuera autoridad. «Señores, esto es difamación. Tenemos documentos, el vendedor no tiene permisos, la entrega de pan es ilegal, y ustedes están incitando desorden». Y varias personas dudaron, porque el poder siempre habla con papeles. Tito se encogió instintivamente, pero Jesús dio un paso al frente, manto rojo visible en medio de la lluvia como un símbolo que no se compra, y miró al hombre con serenidad. «Tu carpeta pesa, pero no alimenta». Y el representante apretó los labios. «¿Y tú quién eres?». Y Jesús respondió sin levantar la voz, «Soy el que no deja que conviertas el hambre en negocio». El hombre de la fundación señaló a Tito. «Ese sujeto está estafando. Tenemos denuncias». Y Julián, con el rostro tenso, soltó la frase más dura para su propio orgullo. «Yo fui el estafador hoy. Él solo vendía pan». Y la multitud murmuró como si la verdad rompiera una pared. El representante cambió al ataque legal. «Entonces quedará en acta que usted reconoce un incidente y que el banco se hace responsable. Preparen la demanda». Y Roberto respondió con calma de acero: «Prepárala. Y prepárate tú también para explicar por qué tu fundación movió bots para destruir a un hombre pobre». El representante palideció 1 milímetro porque no esperaba que lo nombraran así, y en ese instante su teléfono vibró. Miró la pantalla y tragó saliva, como si alguien arriba le estuviera gritando: «No pierdas el control». La fila de hambrientos se inquietó. Algunos empezaron a retroceder por miedo a que la policía llegara a llevarse el pan, y una madre apretó a su hijo. «Vámonos». Y Tito sintió que todo se le escapaba otra vez. Jesús se inclinó hacia la canasta, partió un pan y se lo dio al niño con un gesto simple, sobrio, como un recordatorio de por qué estaban ahí, y dijo en voz clara para todos: «Nadie tiene que huir del pan. Huyan de la mentira». Y como si esa frase encendiera el valor, Sergio el guardia se acercó a la puerta del edificio, abrió más el paso y dijo fuerte: «El lobby está abierto para resguardar a la gente de la lluvia y para que declaren si fueron humillados aquí». Y varias personas entraron con miedo y luego con decisión, porque por primera vez una puerta de vidrio
no se cerraba ante ellos. El representante de Luz Nueva retrocedió un paso, viendo que la historia se le salía de las manos, y soltó una amenaza disfrazada. Esto va a tener consecuencias, y Jesús lo miró con tristeza firme. Las consecuencias siempre llegan. La pregunta es ¿para quién? Justo entonces, desde el fondo de la calle, se escuchó el sonido de motos acercándose rápido, y dos hombres con capuchas se detuvieron a unos metros, mirando directo a Tito, como si lo buscaran, y uno levantó el celular para grabarlo de cerca con una sonrisa torcida, mientras el otro murmuraba algo por un auricular. Tito sintió un frío nuevo en la espalda. Roberto frunció el ceño. Julián dio un paso instintivo para ponerse delante, y Jesús, sin prisa, se colocó al lado del carrito como quien protege un altar, porque la mentira no solo venía en bots. Venía en personas dispuestas a intimidar, y la acera entera entendió que la verdadera pelea apenas empezaba. Las motos quedaron ronroneando a pocos metros, la lluvia rebotando en los cascos como si fueran insectos, y los dos hombres con capuchas se bajaron con pasos seguros de quienes no vienen por pan, sino por control. El primero, unos 28 años, piel trigueña, ojos fríos, chaqueta negra impermeable y una sonrisa torcida que no llega al alma, sostuvo el celular en vertical, acercándolo a la cara de Tito como si fuera un arma moderna. El segundo, unos 32, piel clara, mandíbula apretada, capucha gris y guantes de cuero. Hablaba por un auricular con voz baja. Sí, está aquí, con el carrito. Sí, ya hay cámaras. Y esa forma de reportar a un ser humano como objetivo le heló el pecho a Tito, que apretó la manija del carrito como si pudiera anclarse al pavimento. El representante de Luz Nueva, Esteban Rojas, sintió el aire cambiar y fingió sorpresa con una sonrisa nerviosa. ¿Qué es esto? Yo no los conozco. Pero su mirada se fue un segundo hacia los capuchados, como quien confirma que el plan llegó, y Roberto lo notó, porque un CEO puede no entender milagros, pero entiende microexpresiones. Julián dio un paso instintivo y se puso delante de Tito, el traje aún húmedo, la voz tensa. «Oye, ¿qué hacen?» Y el de la sonrisa torcida lo enfocó con el celular. «Relax, jefe, solo estamos mostrando la verdad, ¿no? El vendedor estafando, el banco cubriendo, el show del pan». Y mientras hablaba, la cámara se acercaba a las canastas como buscando el ángulo que convierta el milagro en trampa. Tito sintió la vieja vergüenza querer doblarlo. «Yo solo me», balbuceó, y el capuchado le cortó con un susurro venenoso. «Entonces quítate y vete, viejo, antes de que te hagan famoso de otra manera». Gabriela se puso pálida, apretó el brazo de Roberto. «Esto ya no es esto es amenaza». Y Roberto miró a Sergio, el guardia, con una orden sin gritar. «Cierra perímetro, llama policía ya». Y Sergio, por primera vez sin dudar, se plantó entre la puerta y la calle, mano en el radio. «Central, necesito unidad en la entrada. Posible intimidación a civiles». Mientras varios empleados del edificio, que antes solo miraban, empezaban a salir para formar una barrera humana con cara de «ya basta». Esteban Rojas intentó recuperar el discurso. Levantó su carpeta como escudo. «Señores, esto se salió de control. Nosotros promovemos paz, no violencia». Y Jesús, de pie junto al carrito con su túnica clara empapada y el manto rojo sobre el hombro como un fuego tranquilo, lo miró con una tristeza firme. «No te escondas detrás de palabras bonitas, Esteban. La paz no se contrata, se vive». Esteban tragó saliva. «¿Quién te dio mi nombre?». Soltó, y Jesús no lo humilló. Solo respondió: «Te lo da tu miedo cuando crees que nadie lo nota». El capuchado del auricular dio un paso hacia Jesús con descaro. «¿Y tú qué? ¿Vas a hacer otro truco? Haz que aparezcan billetes, a ver». Se burló, y su compañero soltó una risita, acercando el celular al rostro de Jesús como provocación. Pero Jesús ni retrocedió ni alzó la voz. Solo levantó la palma, sereno. Y el capuchado se frenó un instante sin entender por qué, como si la agresividad chocara contra una pared invisible hecha de vergüenza. «No toques lo que no entiendes», dijo Jesús con calma. Y esa calma fue lo que más enfureció al de la sonrisa torcida, porque a los intimidadores los alimenta el miedo. Julián, temblando pero firme, miró al capuchado y soltó una frase que jamás habría dicho ayer. «Si vienes por él,
pasas por mí. Y el capuchado lo midió con burla. ¿Tú? ¿El que pateó el carrito? Ahora eres héroe. Y Julián tragó saliva aceptando el golpe. Ayer fui basura por dentro. Hoy no vuelvo a hacerlo. Tito lo miró con shock, porque escuchar al mismo hombre que lo humilló ponerse como escudo era como ver una grieta en el concreto. El capuchado del auricular habló otra vez, más tenso. «Corten esto ya. Hay policía en camino», y su compañero se apuró a grabar a Tito desde abajo, buscando humillarlo con ángulos. «Mira, a la cámara, panadero, di soy un fraude». Y Tito se encogió, pero Jesús le tocó el hombro con suavidad y le susurró lo suficiente para sostenerlo. «No mendigues tu valor a una cámara». Tito levantó la barbilla con esfuerzo, miró al lente por primera vez sin bajar la vista y dijo con voz quebrada pero clara: «Soy un hombre trabajando y no me van a patear más». Y esa frase, en vivo, atravesó la calle como un ladrillo de dignidad. El capuchado intentó responder con burla, pero ya se oían sirenas, acercándose, y la multitud, que antes dudaba, empezó a cerrarse alrededor del carrito como protección. Madres con panes apretando a sus hijos, ancianos acercándose al lobby abierto, empleados del edificio formando un pasillo para que nadie tocara a Tito. Esteban, viendo que el plan de intimidación se le caía, levantó la voz. «Esto es exactamente lo que pasa cuando se permite venta ambulante. Desorden, inseguridad», tratando de culpar al pobre por la amenaza, y Roberto lo cortó con un filo que no era marketing. «La inseguridad la trajiste tú. Yo acabo de ver cómo miraste a esos tipos». Esteban se puso rojo. «Difamación», gritó, pero la palabra sonó hueca. El primer patrullero frenó. Bajaron 2 oficiales con impermeables, y el oficial a cargo, Morales, unos 40, piel morena, rostro serio, preguntó rápido: «¿Quién está intimidando a quién?». Y Julián levantó la mano como testigo. Tito señaló con el dedo tembloroso y Sergio entregó el reporte de radio. El capuchado de la sonrisa torcida intentó encender la moto para huir, pero un oficial se colocó frente a la rueda. «Apaga y bájate». Y el otro capuchado retrocedió, murmurando: «No sabes con quién te metes». Pero Morales respondió seco: «Con la ley». En ese instante, como si el cielo quisiera sellar el momento sin espectáculo, el olor a pan se hizo más fuerte otra vez, cálido, real, y la fila, que antes era miedo, se convirtió en testimonio. Una madre se acercó a Morales y dijo: «A mí me corrieron de esta puerta por no tener ropa decente». Un trabajador confesó: «Yo vi a Julián patear y nadie lo frenó». Otro dijo: «La fundación viene a tomarse fotos y después nos dejan igual». Y cada frase era un ladrillo contra la mentira de caridad. Tito, viendo a la policía y a la gente hablando por él, sintió que el pecho le dolía de alivio, y murmuró a Jesús: «Nunca me habían defendido así». Y Jesús, sin sonreír como héroe, solo con ternura firme, respondió: «Hoy no te están defendiendo por lástima, Tito. Te están defendiendo porque la verdad los despertó». Mientras esposaban a uno de los capuchados por intimidación y verificaban su teléfono, Morales miró a Esteban. «Usted también se queda. Necesito su identificación y explicar por qué estos sujetos lo estaban reportando por auricular». Y Esteban intentó alejarse, pero Roberto se plantó a su lado como pared. «No se va hasta que responda». Y por primera vez Esteban sintió lo que siente Tito cuando le cierran una puerta. Julián miró el carrito, los panes, a Tito, y le tembló la voz. «Mañana en el horno. No por castigo, es por cambio». Y Tito asintió apenas, con la cara cansada. «Mañana», repitió, y esa palabra en su boca sonó a amanecer, pero la noche todavía apretaba, porque mientras los oficiales revisaban el teléfono del capuchado, Morales frunció el ceño al ver un chat abierto con un nombre guardado como Lira Donante y levantó la mirada. «¿Quién es Tomás Lira?». Y Esteban palideció como si le hubieran apagado la sangre, porque la acera no solo estaba viendo a un rico cruel, estaba a punto de ver al dueño del silencio. El nombre Lira Donante quedó brillando en la pantalla como una confesión sin voz, y el oficial Morales levantó el teléfono del capuchado con guantes, mostrando el chat abierto a la luz de la patrulla. Mensajes cortos, fríos, órdenes sin saludo. «Graba a Tito. Provoca, hazlo parecer fraude. No dejes que entren al lobby». Y debajo un último:
Si se resiste, asústalo. Esteban Rojas, el representante de Luz Nueva, se quedó rígido con la boca seca, porque la máscara de caridad se le estaba despegando en público, y Roberto lo miró como se mira una traición. «¿Lira?», murmuró, y Julián tragó saliva, porque entendió que él pateó el carrito. Sí, pero alguien más estaba pateando desde arriba. Tito apretó la manija del carrito con dedos temblorosos, y el hambre de la fila se mezcló con miedo, porque cuando aparece un dueño invisible, la gente pobre suele perder. Jesús se acercó un paso, túnica clara y manto rojo, sereno, y le dijo a Tito en voz baja: «No te retraigas ahora. La luz incomoda pero protege». Morales giró hacia Esteban. «Usted me va a explicar quién es Tomás Lira y por qué está dando instrucciones para intimidar a civiles». Y Esteban intentó reír nervioso. «No sé de qué habla, oficial. Ese teléfono no es mío. Yo solo...» Pero Roberto lo cortó sin gritar, con una autoridad que ya no era de empresa sino de vergüenza. «Deja de mentir, Esteban. Tu gente mueve bots, tu gente trae matones, y tú lo llamas orden». Gabriela tomó la tablet del asistente y mostró en pantalla los mensajes virales de Luz Nueva, atacando a Tito, y Morales asintió. «Esto se vuelve investigación por coacción e intimidación organizada», mientras otro oficial fotografiaba el chat y pedía orden de incautación del dispositivo. Esteban, acorralado, intentó la salida habitual. «Ustedes no entienden. Esto es para evitar desorden, para proteger donantes, la reputación». Pero Tito lo miró con lágrimas contenidas y por primera vez respondió fuerte, sin pedir permiso. «Mi hambre no es tu reputación». Y esa frase le salió como un grito de años, y la fila murmuró «eso», como si el pan les hubiera dado voz. Morales pidió identificación de Esteban y lo retuvo, y Esteban, con el rostro pálido, soltó el nombre como si le quemara la lengua. «Tomás Lira. Es presidente del Consejo de Donantes de la Fundación», y la palabra presidente cayó como hielo, porque en ese mundo el presidente no se moja, manda desde oficina. Roberto apretó la mandíbula. ¿El mismo Lira que preside el Consejo de Donantes de nuestro banco? Porque de repente todo se conectaba y Esteban no respondió. Pero su silencio fue sí. Jesús miró a Roberto con calma firme. «Los que se disfrazan de caridad suelen esconder el látigo en la mano». Y Roberto respiró hondo, como quien acepta que él alimentó esa red por conveniencia. Julián, temblando, miró a Tito y dijo en voz baja: «Ahora entiendo. Yo fui el brazo, pero alguien sostiene el cuerpo». Y Tito asintió, tragando rabia. «Siempre hay alguien arriba». Morales levantó el radio. «Central, necesito verificación de identidad de Tomás Lira y ubicación, posible instigación y financiamiento de intimidación». Y la respuesta llegó con chisporroteo. «Tomás Lira está en evento del Consejo, a 3 cuadras, Salón Mirador, unidades en camino». Gabriela abrió los ojos. «¿Está cerca?». Roberto apretó el puño, y Tito sintió el estómago cerrarse, porque la cercanía del poder siempre trae peligro. Jesús no se movió, y esa quietud fue como un ancla. «El que manda desde la sombra teme que lo nombren», dijo, y Morales lo miró de reojo sin saber quién era, pero entendiendo el efecto. Cada vez que ese hombre hablaba, la gente se ordenaba. Romero, que había llegado como apoyo, se acercó a Morales y le mostró el video original del ataque de Julián, y Morales asintió. «Tenemos patrón, tenemos testigos, tenemos chat. Esto va a escalar». La multitud se apretó más cerca del lobby abierto, y Sergio, el guardia, puso su cuerpo como puerta para proteger a cientos, las madres y a los ancianos. Roberto miró a Tito y le habló con una sinceridad rara en un seo. «Si esto se pone peligroso, te quedas conmigo, te protejo, lo que me falte lo pago». Y Tito lo miró con cansancio. «No me proteja con dinero, protéjame con verdad». Y Roberto asintió entendiendo. Julián se acercó al carrito, bajó la cabeza y comenzó a recoger panes del suelo con las manos desnudas, sin asco, sin fotos, uno por uno, como acto silencioso de reparación, y ese gesto pequeño hizo que algunos murmurasen: «Tal vez cambie». Jesús miró a Julián y dijo en voz baja casi para él: «Así se empieza». Y Julián tragó saliva, porque por primera vez no sintió que lo estaban castigando, sintió que lo estaban salvando de sí mismo. A lo lejos,
se oyeron sirenas otra vez, no de ambulancia, sino de patrullas que iban hacia el Salón Mirador, y Morales apretó el radio. «Unidades en ruta a Lira. Aseguren perímetro». Esteban, viendo que el plan se derrumbaba, empezó a llorar de rabia. «Ustedes no, saben con quién se meten, Lira no cae». Y Jesús lo miró con una tristeza firme. Nadie es tan alto que no pueda caer cuando se niega a alimentar. En ese instante, una mujer de la fila, 1,60, piel morena, cabello recogido, manos callosas, levantó un pan en alto como si fuera bandera y dijo: «Hoy comimos sin vergüenza», y la frase se esparció como chispa. Tito cerró los ojos un segundo, respirando, porque nunca había oído esa victoria. Morales, sin bajar la guardia, miró a Tito y le dijo: «Señor, usted va a declarar y va a estar protegido. Esto ya no se resuelve con bots». Y Tito asintió. Jesús, con el manto rojo mojado, miró la calle y luego la puerta del banco, y su voz fue suave, firme. Donde hay pan compartido, hay verdad en marcha. Y mientras las unidades se movían hacia el Salón Mirador para enfrentar al dueño del silencio, la acera entendió que el milagro no era solo multiplicar el pan, era multiplicar el valor de hablar. Justo cuando el teléfono de Roberto vibró con un número desconocido y una voz al contestar, le dijo sin saludo: «Cárdenas, retira a esa gente, o tu banco arde mañana. Te lo digo por tu bien». Y Roberto sintió el mismo frío que sintió Tito al ser pateado, porque por fin el poder le estaba hablando como siempre le habló al pobre, con amenaza. Roberto se quedó con el teléfono pegado a la oreja mientras afuera la lluvia seguía cayendo sobre la fila que comía pan con manos temblorosas. Y la voz del otro lado no saludó, no pidió, ordenó con veneno disfrazado de consejo: «Cárdenas, retira a esa gente, o tu banco arde mañana. Te lo digo por tu bien». Y Roberto sintió por primera vez lo que siente Tito cuando lo miran como estorbo, ese frío de saber que, si hablas, te castigan. Apretó la mandíbula, miró a Julián recogiendo panes del suelo, con las manos desnudas, miró a Tito aferrado a la manija del carrito, como si el mundo quisiera quitárselo otra vez, y miró a Jesús con el manto rojo empapado, sereno, como una pared de verdad en medio del caos. Y entonces Roberto respondió al teléfono con una calma que no era comodidad, era decisión. «Si mi banco arde por dejar de mentir, que arda la mentira primero». Y colgó. Morales lo vio y entendió que esa frase no era bravuconada, era salto sin red. Así que le dijo bajo: «Si vas a enfrentarlo, ven conmigo y no te separes». Y Roberto asintió, pero antes de moverse se acercó a Tito y le habló con una sinceridad rara en un hombre de trajes: «No te voy a pedir que confíes en mí por mi cargo, te voy a pedir que confíes en tus testigos, y yo voy a ser uno». Y Tito, con los ojos húmedos, respondió sin melodrama: «Solo no me dejes solo cuando llegue el poder». Y Jesús, sin levantar la voz, añadió: «La verdad nunca llega sola, llega con valor». En cuestión de minutos, la escena se dividió como río. Medina y Sergio protegieron el lobby abierto para que madres y ancianos pudieran dar testimonio. Un equipo incautó el teléfono del capuchado y retuvo a Esteban Rojas, y Morales subió con Roberto, Julián y 2 agentes a una unidad rumbo al Salón Mirador, donde Tomás Lira estaba a 3 cuadras celebrando caridad bajo luces cálidas. El mirador era un contraste insultante: alfombra seca, vitrinas de cristal, copas tintineando, música suave, canapés perfectos y un letrero en la SOAM, entrada que decía «Gala de donantes». Luz nueva, como si el hambre fuera un concepto elegante. Adentro, Tomás Lira, 1,60, piel clara, cabello gris impecable, sonrisa de dueño del silencio, se reía con un grupo de empresarios mientras una pantalla proyectaba fotos de mantas entregadas con flashes y abrazos posados, y en ese mismo segundo, su asistente le susurró al oído, pálido: «Señor, lo del banco». Se salió, y el brillo en los ojos de Lira se endureció. Cuando Morales entró con placa, visible, el salón se congeló como si alguien hubiera apagado la música por dentro, y el murmullo se transformó en ese silencio incómodo que solo aparece cuando la autoridad no viene a pedir donación, viene a preguntar. «Señor Tomás Lira», dijo Morales firme, «necesito que me acompañe a responder por un caso de intimidación y coordinación de acoso,
contra un civil. Y Lira sonrió con calma de tiburón. Oficial, aquí solo hay benefactores. Si busca delincuentes, mire afuera. Y varias risas. Nerviosas intentaron sostener el chiste, pero se murieron cuando Roberto Cárdenas dio un paso al frente y dijo con voz clara: afuera está el hambre que ustedes usan para fotos, y adentro está el miedo que ustedes usan para callar. Y la sala se quedó sin aire porque el CEO estaba rompiendo el pacto no escrito. Julián, temblando, tragó saliva y se plantó detrás de Tito en su mente, como si la transformación le doliera. Yo pateé el carrito, pero alguien mandó los bots y los intimidadores. Y Morales levantó el teléfono incautado, mostrando el chat Lira donante con órdenes explícitas, y varios donantes se miraron con horror al ver la palabra asústalo sobre una pantalla. Lira mantuvo la sonrisa un segundo, luego cambió a frialdad pura. Eso puede escribirlo cualquiera, oficial. La tecnología fabrica pruebas y usted lo sabe. Pero Morales no parpadeó. Lo que no fabrica es la geolocalización, los horarios, los pagos y los testigos. Y señaló a Roberto: y ahora también tengo un testigo de tu nivel. Lira giró hacia Roberto con un brillo venenoso. Cárdenas, no seas ingenuo. Tu banco necesita mi consejo y mi capital. Sin mí, tus accionistas te muerden. Y Roberto lo miró con una tristeza severa. Prefería tu capital antes de mirar la cara del hambre. Hoy ya la vi. En ese instante, como si el cielo tuviera precisión, el televisor del salón cambió de señal por una notificación de última hora. El video de la acera, con Julián pateando el carrito, Tito llorando, el pan rodando y Jesús con el manto rojo sosteniendo la escena, aparecía en un noticiero en vivo, y el presentador decía: nueva investigación, fundación y banco bajo sospecha. Los asistentes de Lira se agitaron. Alguien quiso apagar la pantalla, pero ya era tarde, porque el salón entero estaba viendo lo que la calle ya sabía. Y Lira apretó el bastón como si apretara una amenaza. Oficial, dijo con tono bajo, esto es una persecución. Si me detiene aquí, mañana no habrá mantas, no habrá comedores. Usted será el culpable. Usando la caridad como rehén. Y algunos donantes dudaron, porque el chantaje moral siempre funciona, hasta que alguien lo nombra. Roberto dio un paso y soltó la frase que partió el encanto. Si tu caridad depende de tu impunidad, no es caridad, es negocio. Y Julián con la voz quebrada añadió: y yo fui el empleado perfecto de ese negocio, hasta hoy. Morales asintió, y sin espectáculo declaró: señor Lira, queda retenido para investigación por instigación, intimidación y posible financiamiento de operaciones ilegales. Si coopera, se registra, si no, se agrava. Y Lira, por primera vez, perdió el control del guión. No tienen derecho, gritó, y su grito sonó feo en un salón de música suave. Al fondo, una mujer mayor con vestido de gala, una donante, se llevó la mano al pecho y murmuró: ¿de verdad hicimos esto? Y otro hombre bajó la copa, avergonzado, porque de repente el pan en la acera pesaba más que el vino. Y justo cuando Morales iba a conducir a Lira hacia la salida, Lira se inclinó hacia Roberto con una sonrisa helada y susurró lo que quería que doliera: ¿quieres jugar a héroe? Entonces dile a todos cómo creciste tú. Dime si tu historia aguanta la luz. Y Roberto se quedó rígido, porque la amenaza no era dinero, era pasado. Jesús no estaba físicamente en ese salón, pero la verdad que había dejado en Roberto sí estaba, y Roberto respiró hondo, sintiendo el mismo vértigo que Tito sintió al ver Capuchas acercarse. Morales notó la reacción y preguntó: ¿qué dijo? Y Roberto, con la garganta apretada, respondió en voz alta para que lo escucharan los donantes, los periodistas que ya entraban y el mundo que siempre aplaude al poderoso. Dijo que mi pasado me avergüenza, y tiene razón. Me avergüenza haber callado tanto tiempo, y esa confesión cambió la temperatura del salón. Si esta historia te está encendiendo por dentro, comenta dignidad, para que más gente la vea, porque lo que viene es el momento más difícil. Roberto va a contar su verdad completa frente a todos, y Lira va a intentar usarla como arma, pero también puede convertirse en la chispa que termine de romper la red para siempre. Roberto se quedó de pie frente a las copas y los trajes, con la música ya apagada, y la pantalla del noticiero repitiendo una y otra vez la patada al carrito, como si el mundo entero estuviera obligando a mirar. Y cuando dijo:
Me avergüenza haber callado tanto tiempo. El salón mirador se partió en dos. Unos donantes bajaron la mirada como si el brillo de sus relojes se volviera sucio. Otros apretaron la mandíbula como si el dinero fuera a salvarlos, y Tomás Lira, ya retenido por Morales, sonrió, con esa tranquilidad falsa de quien cree que una confesión es debilidad. «Adelante», dijo Lira con veneno suave. «Cuéntales cómo llegaste aquí. A ver si te siguen creyendo». Y Roberto respiró hondo, sintiendo el mismo frío que Tito sintió en la acera cuando lo llamaron basura, solo que ahora el frío era interno. Era el miedo a perder el pedestal. Entonces pensó en Tito arrodillado recogiendo pan mojado. Pensó en la fila comiendo sin vergüenza. Pensó en Julián recogiendo panes con las manos y en su propia voz diciendo: «Protocolo se llama dignidad», y decidió que si la verdad iba a doler, que doliera por sanar. «Sí», respondió Roberto mirando a todos, «voy a contarlo». Y su voz no fue teatral, fue humana. «Yo crecí con hambre, dormí en bancas, me escondí del frío en entradas como esa acera. Y un hombre, Tito, me dio pan cuando yo no tenía ni nombre en una lista. Me cubrió con su abrigo y me dijo que no dejara que el frío me volviera cruel. Yo subí, me vestí de éxito, y para no recordar el hambre, me volví cómplice de un sistema que la explotaba. Callé cuando vi fundaciones tomar fotos y luego cerrar puertas. Callé cuando donaciones se usaban para comprar silencio. Callé cuando la gente era tratada como estorbo. Y hoy por fin lo vi, en la cara de Tito en el suelo, y al decir «lo vi», varios donantes tragaron saliva, porque esa frase no acusaba solo a Lira, acusaba a una cultura. Lira soltó una risa corta. ¡Qué conmovedor! Pero su risa sonó hueca bajo las luces frías de la autoridad, porque Morales ya estaba firmando la retención, y Medina ya estaba grabando declaraciones. «¿Saben qué es lo peor?», siguió Roberto, «que yo pude haber evitado esto hace años, y no lo hice porque me convenía». Y esa admisión fue como un golpe en la pared del salón. Gabriela, que había llegado con Julián como testigo, se puso la mano en el pecho y lloró en silencio, porque entendió que su comodidad tenía sangre invisible. Julián dio un paso al frente, temblando, y dijo mirando a los donantes: «Yo soy el resultado de ese silencio. Yo pateé el carrito porque me entrenaron a odiar el estorbo, y hoy lo reconozco». Y Lira intentó cortar con burla: «¿Ahora son santos?». Pero Morales lo interrumpió seco: «Usted, guarda silencio, señor Lira». De pronto una mujer mayor de vestido de gala que antes murmuró: «¿Hicimos esto?», levantó la mano con voz temblorosa: «Yo doné, creí que alimentaba. ¿A quién le llegaba el dinero realmente?». Y ese fue el momento exacto en que la red empezó a romperse desde adentro, porque cuando un donante pregunta, el sistema tiembla. Roberto levantó una carpeta que su asistente había traído corriendo desde el banco con los registros. «A partir de hoy, esto será público y auditado. Aquí están los convenios, los pagos, los nombres. Y esta noche, el banco rompe relación con Luz Nueva y Financia, bajo auditoría externa, comedores reales y apoyo a vendedores como Tito, sin cámaras y sin humillación». Y al decir «sin cámaras», miró directo al lente del noticiero que ya los enfocaba, porque el mundo necesitaba esa frase. Lira apretó el bastón fino y escupió su última amenaza: «Te vas a quedar solo». Y Roberto lo miró con una paz triste: «Prefiero quedarme solo que quedarme ciego por dentro». Morales procedió con el traslado de Mindo en síntesis: «Lira». Y mientras lo conducían hacia la salida, Lira intentó girarse para mantener la imagen, pero ya no había imagen que salvar, porque en el pasillo los periodistas preguntaban: ¿por qué intimidó a un vendedor? ¿Quién pagó los bots? Y su silencio sonaba culpable. De regreso en la acera, el lobby seguía abierto como refugio, la fila se había ordenado, y Tito seguía repartiendo pan con manos temblorosas pero firmes, porque ahora el pan no era solo venta, era símbolo de dignidad recuperada. Jesús, con su túnica clara y el manto rojo, estaba allí sin imponerse, mirando a Tito como quien mira a un hijo valiente, y cuando Roberto y Julián bajaron del vehículo, lo vieron, y Roberto se quedó quieto, porque esa presencia le recordaba que la justicia sin transformación se queda corta. Roberto se acercó a Tito, lo miró a los ojos y dijo con voz rota: «Perdóname por haber callado, y por haber sido parte de un sistema que te pateó». Tito
lo miró largo y respondió con la frase más difícil y más justa: «Te perdono si mañana sigues aquí». Y Roberto asintió sin prometer comodidad: «Mañana y el día que siga». Julián se arrodilló, recogió el pan aplastado que aún quedaba, lo puso en una bolsa separada y dijo con humildad nueva: «Esto me lo llevo yo, para recordarme». Y Gabriela le apretó la mano como quien elige reconstruir. Jesús se acercó a Tito y, sin espectáculo, tomó un pan, lo partió y se lo dio a un anciano de la fila. Luego miró a todos con una voz suave que se quedó pegada en la noche. Lo que hicieron hoy no fue solo comer pan, fue devolverle valor a los que siempre fueron empujados a la orilla. Tito, con lágrimas, susurró: «Gracias». Y Jesús respondió: «Gracias a ti por no dejar que te apagaran». El milagro al final no fue que aparecieran panes, fue que la gente que miraba aprendió a moverse, a hablar, a proteger. Porque el pan se multiplica cuando la compasión se multiplica. Si esta historia te tocó, comenta. Pan y dignidad. Dale like y suscríbete. Y ahora mismo presiona el video que está en la pantalla porque te va a gustar tanto como este. Y recuerda esta frase para siempre: cuando Jesús te cubre, nadie puede llamarte basura sin que el cielo responda.